Nacido en 1914, Howard Fast se volvería para mí uno de los narradores imprescindibles en mi vida. Pocas veces coincide tu libro favorito con tu autor favorito. Es más, a veces potentemente descoinciden. En el caso de de Howard Fast se da esta doble amor. En enero de 2003 tuve una larguísima conversación telefónica con él. Él vivía en aquella época en un pueblo que se llama Greenwich, en Connecticut, y era para pedirle permiso para que la brigada pudiera publicar gratuitamente y distribuir Espartaco, y para pedirle permiso para que publicáramos un cuento, el único cuento que escribió en México, que es Cristo en Cuernavaca. Quedamos en vernos en mayo, cuando yo iría rumbo a la Semana Negra, pasaría a recogerlo a Greenwich y nos seguiríamos rumbo a Gijón. Luego, cuando terminó la conversación, su esposa me regañó gachamente, porque en aquella época ya estaba viviendo con oxígeno y había abusado por mi culpa. Yo no sabía esto. Y me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo te lo vas a llevar a Gijón con los tanques y todo? Pero ya me dijo entonces que te iba a recoger en la estación del tren, porque bueno, el tanque sí lo podía echar en el carro. Yo en esta conversación habíamos hablado de 20 de sus libros, y había sido muy apasionante. Fast era un personaje notable, hijo de judío ucraniano. Fastov se llamaba su padre, se apellidaba su padre, y de judía inglesa. Había crecido en la miseria del East Side neoyorquino. La muerte de sus padres lo había convertido en un huérfano que andaba por las calles vendiendo y sobreviviendo de vender periódicos, pero había encontrado el gran refugio de su vida en una biblioteca pública donde se había vuelto un lector apasionante. Su primera novela la escribe cuando no tiene 20 años todavía, Dos Valles, una novela que no se puede encontrar ni en inglés ni en español, está absolutamente desaparecida. A lo largo de los siguientes 86 años, produce cientos de libros. Produce más de 60 novelas, 20 libros de cuentos o 30, 7 obras de teatro, ensayos, y logra que algunos de estos sean una exploración verdaderamente genial de la literatura de narrativa histórica. Desde Mis gloriosos hermanos, donde cuenta la historia de los macabeos, que es un libro apasionante, hasta Lugar de Sacrificio y Valley Forge, los libros que dedica, o el Soldado Hessiano, o su libro sobre Washington. La cadena de libros que narra la historia de la Revolución de Independencia norteamericana son apasionantes. El ciudadano Tom Paine, porque Fast logra en sus novelas ir más allá de la anécdota conocida, pública, y contar las raíces de por qué aquellos hombres vivieron la epopeya de la primera fase de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Cómo este ideal de libertad generado a partir de comunidades aisladas, que habían llegado a América huyendo de persecuciones religiosas, de autoritarismos de todos los tamaños y formas. Estos personajes construyeron esta columna vertebral de lo que fue la primera etapa de la guerra de independencia norteamericana antes de la intervención a favor de ellos de los franceses. Es notable porque además Fast era un historiador muy riguroso, muy riguroso. Su manera de contar detalles que te dan las claves de ciertos momentos, el cruce del Delaware, la famosa imagen de Washington cruzando el Delaware para atacar a los hessianos. Fast se mete en cómo pudieron hacerlo. Entonces empieza a hablar de los remeros de Nueva Inglaterra, de qué hacían ahí, por qué estaban ahí, por qué fueron capaces de la hazaña de transportar un ejército
en un río, en aquellos lanchones que tenía el ejército de Washington. El problema de si la pólvora se moja en las mañanas, la utilización de los cañones, la moral política de este ejército policlasista, pero sobre todo muy proletario, y entra en el detalle que te permite una narración con gran perspicacia. Su posición política es clara desde muy joven, entra en temas muy espinosos, escribe sobre historias de abolicionistas, sobre la persecución de maestros de escuela por las cosas que enseñan, escribe sobre temas que están en el borde del discurso político radical profundo. Sería, entre otras muchas cosas, candidato del Partido Comunista a la presidencia de los Estados Unidos en una campaña graciosa, sino afortunada, y sería masacrado por el macartismo. El macartismo va por él, centrándolo, es el peligroso en el mundo literario. Y llegan a hacerle mil y un burradas. Sus libros, sus novelas, son retiradas de todas las bibliotecas públicas de los Estados Unidos. Agárrate. Y hay un veto para la publicación de sus libros, que en el momento en que entrega a una editorial un nuevo manuscrito, se encuentra con que hay una carta del FBI diciendo que no pueden publicarlo, no deberían publicarlo, no está bien visto por el gobierno norteamericano la publicación de ese libro. Lo meten a la cárcel, escribe en la cárcel Espartaco, lo que sería, yo creo, su obra mayor, aunque a mí hay dos geniales al final en los últimos años de su carrera, tan buenas como Espartaco, y en medio está El otoño de los Cheyennes, que es la historia de cómo los Cheyennes escapan a una persecución terrible. En los últimos años nos están construyendo reservas para los indios, huyen hacia Canadá en masa, perseguidos por todos, soldados, borrachos, cazadores de cueros cabelludos, etc. Pero Espartaco está escrita en esas condiciones, en la cárcel, cuando está encarcelado por negarse a dar nombres en uno de los comités del Senado. Y le prohíben publicarla. De hecho, la logra publicar con una suscripción de amigos, como una edición de autor, y uno de los editores, que al mismo tiempo es librero en la cadena de librerías de Doubleday, le dice que le compra los primeros 600 ejemplares, que la novela es maravillosa y que le importa un bledo la prohibición. No puede editarla en Doubleday, pero sí puede venderla. Y entonces Fast sobrevive, termina vendiendo 500,000 de ejemplares de Espartaco. La parte terrible es que, en paralelo, Howard Fast, como notorio comunista norteamericano, es bendecido por el estalinismo. Y por lo tanto, le publican sus novelas en Bulgaria, en Alemania Oriental, en la Unión Soviética. Y escribe un libro que no les gusta a los estalinistas, que se llama El Dios Desnudo, donde dice que rompe con el estalinismo y que la invasión a Hungría, la represión a Hungría, es la contraesencia de los ideales del socialismo revolucionario en el que él siempre ha creído. De tal manera que simultáneamente el macartismo le saca sus libros de las bibliotecas, de las librerías, le prohíbe publicar, lo estrangula económicamente, y el estalinismo le retiene los derechos de autor de sus libros, no le pagan, y le retiran el premio Stalin de literatura, se lo quitan. Y entonces Fast, agarrotado por ambos lados, se ve obligado a venir a refugiarse en México, donde estará exilado un breve tiempo, en Cuernavaca, de donde sale este cuento que se llama Cristo en Cuernavaca. En medio de esta maravillosa obra continua, sigue produciendo, sufre terribles migrañas, dolores de cabeza, y entonces para él escribir es una batalla contra el dolor de cabeza, sigue produciendo. Y en los años, bueno, se ve obligado a las cosas más extrañas. Tiene, como Walter Erickson, publica una novela policíaca, que es una metáfora
sobre la situación política de los Estados Unidos, publica una serie firmada E.B. Cunningham de novelas policíacas que llevan nombres de mujer, Sally, Judy, Jenny, que todavía se pueden encontrar en librerías de viejo aquí en México. Y bueno, se mueve en todos los territorios. Tiene una serie policíaca escrita ya más avanzado el tiempo, ya en los años fines de los 60 a los 70, con un detective japonés, Zen. Y escribe un par de novelas, de libros de cuentos bien bonitos de ciencia ficción. En los últimos años de su carrera hay dos libros muy impresionantes. The Pledge y La maldición de Joe Cullen. No tengo el título en la cabeza y mi librero de Howard Fast está ahí arriba, tendría que ponerme a explorar el título. Pero los dos son temas escabrosos. Uno de ellos cuenta, ni más ni menos, que el crimen de guerra que los ingleses cometen en la India durante la Segunda Guerra Mundial, provocando una hambruna para con esto frenar el avance del ejército japonés desde Birmania, en la que hay millares de muertos en la India. Y cuenta este crimen de guerra, que es políticamente incorrecto hablarlo. Mientras se juzga a los nazis por los crímenes de guerra, ¿cómo vas a juzgar a la democracia Inglaterra, a la democrática Inglaterra por un hecho similar? El otro es la historia que tiene que ver con los asesinatos de la Contra y las relaciones de la Contra en la guerra sucia en Centroamérica con la CIA. Estos libros son duros y provocadores que el New York Times le publica una crítica diciendo: Fast se ha enloquecido, se volvió comunista de nuevo. Fast lo recibe con la eterna sonrisa que acompañó a su obra. Nunca pudimos vernos en la estación de tren de Greenwich, Connecticut. Ese mismo año, en marzo, murió y yo me quedé con el vacío de no poder ver a mi escritor favorito.